Hola Jenny, soy Ricardo Boada. Como recordarás, nos vimos en el primer día que iniciamos el centro. Lo que vamos a hacer es un análisis de tu swing para marcar un poco las áreas de trabajo de esta temporada en el Centro de Tecnificación de Gerona. Vamos a empezar, Jenny, por la parte estática del swing, por analizar tu stance. En esta parte izquierda pues se te ve relativamente bien, marcando los ángulos del cuerpo. Y en esta derecha, en la toma derecha, pues también parece que el peso está bien repartido. No se ve muy bien el grip, pero te hice una foto del grip y he visto cuando realmente agarras el palo. Aquí no lo parece, pero el grip queda un poco fuerte. Veremos que en el tope del backswing la cara está un poco cerrada, aunque la muñeca izquierda no está muy volcada. En cualquier caso, lo vamos a tener en cuenta. Voy a poner el swing en movimiento, perdona, y vemos cómo viene un poquito por el interior del plano, de esta línea que yo he marcado, que es el plano natural de la varilla en tu stance. Vale la pena que trabajemos mover el palo un poco más por el plano y por la línea, ya que es interior, Genís. Vemos quizás que aquí es un poco largo el backswing para un palo medio. Creo que tenías un 6 o un 7, un palo de la sección intermedia de la bolsa. Un poquito largo la longitud del swing. Vamos a ver lo mismo, pero de frente. Vale. Muy bien. Es lo que te decía, se ve la cara del palo en el tope del backswing apuntando al cielo, está un poco cerrada, pero la muñeca no está excesivamente volcada, con lo cual me hace suponer que el grip, cuando tú agarras el palo justo antes de iniciar el movimiento, es más fuerte de lo que en principio parece. Estás un poco desplazado al lado derecho. Vamos a continuar con esta toma, ya que estamos. Trasladas bien el peso, fíjate cómo estás trasladando bien, te estás acercando a esta línea. Y también muy bien, vemos como las manos están por delante de la cabeza del palo en el área de impacto. Perdona, Genís, eso está muy bien, es uno de los generadores de potencia. Algo que vamos a tener que tener en cuenta, fíjate que te he marcado los dos pies con círculos, porque en el impacto estás un poco en las puntas de los pies, estás saltando y esto tiende a dejar el cuerpo algo parado. Si el grip es fuerte, a lo mejor podrías pegar algún hook violento o algún push también. Ya te digo que lo analizaremos y lo tendremos en cuenta, pero es bueno que el pie izquierdo esté todo el rato apoyado en el suelo y que no estés tan en las puntas en el área de impacto. No cabe duda de que saltar es otro de los generadores de potencia, aprovechar toda la fuerza de las piernas, pero una cosa es extensión, y otra es saltar en el área de impacto, que repito que deja el cuerpo un poco parado. Vamos a ver la bajada. Bueno, parece que podría quizás, me falta algún frame, podrías bajar un poquito por fuera, cruzando la línea ligeramente fuera dentro, también lo comprobaremos. Aquí retienes bien la cara del palo y desgiras bastante bien. Fíjate que bien el plano de salida en esta toma, que se coloca perfectamente paralelo al plano original de la varilla. Muy bien, Genís. Y llegamos al final del swing. Perfecto, Genís, no está nada mal el swing, tiene algunos aspectos a vigilar, pero está bastante bien. Te deseo, Genís, que tengas una muy buena temporada. Estas son un poco las líneas de trabajo que tendrás tú en el Centro de Tecnificación de Gerona. Este vídeo lo recibirás tú, lo recibirá también Enric, el profesor asignado al centro, y te deseo que tengas como decía, una excelente temporada, que puedas aprender mucho con nosotros y que lo pases muy bien con tus compañeros. Un abrazo muy fuerte, Genís.